Los campesinos de la isla de Menorca han calzado sus pies con unas abarcas tradicionales que, con el paso del tiempo, se han hecho muy populares incluso fuera de las islas. Carmelo Cervera es el único abarquero de la isla que sigue fabricando las abarcas de forma totalmente artesanal, con las mismas herramientas y técnica que heredó de su abuelo. El proceso de fabricar unas abarcas menorquinas comienza por la preparación del material. Con una plantilla, el artesano corta las piezas de cuero que servirán para hacer la pala de las abarcas. Con la misma piel corta las estrechas tiras que fijarán el talón. Para hacer la plantilla que va pegada a la suela, Carmelo utiliza una piel de peor calidad llamada chanaje. En cualquiera de las piezas de cuero que corta, el abarquero trata de desperdiciar el mínimo de material. Hasta hace pocos años, Carmelo se fabricaba las suelas de las ruedas viejas de los coches. Hoy, estas piezas, obtenidas del reciclado de los neumáticos, las adquiere a los tamaños deseados. Para unir la plantilla a la suela, el artesano da una capa de cola a cada una de las superficies a pegar y después las deja a secar durante unos minutos. Mientras tanto, Carmelo aprovecha para preparar las tiras traseras de las abarcas. La materia prima también es caucho reciclado de neumáticos. Colgadas de unas pinzas, el abarquero aplica cola en las dos superficies de las tiras que van a ir pegadas con el cuero. La cola aplicada a las suelas y las plantillas ya está en su punto para unir ambas piezas. Como no dispone de una prensa, ni se ha planteado incorporarla a sus herramientas tradicionales, Carmelo martilla toda la superficie de la suela para que las dos capas queden perfectamente unidas. El mismo procedimiento sigue con las tiras traseras de las abarcas. Una vez pegada la piel al caucho, martilla la pieza para que quede bien asegurada. Después, con la cuchilla repasa la piel sobrante. Para dar una medida exacta a cada par de alpargatas, nuestro amigo el abarquero utiliza las hormas apropiadas, que son unos moldes de madera con la forma del pie. Sobre las hormas, izquierda y derecha, clava provisionalmente las suelas. Para que el pie no sufra rozaduras tanto en los dedos como en el empeine, Carmelo rebaja los bordes de la pala y después reblandece el cuero con sus manos. Entachar se llama el trabajo de montar todas las piezas de la abarca. Primero, el artesano pega la pala a la suela manteniendo la forma de la horma y después, con la tenaza, presiona las uniones. Llega el momento de coser la pala a la suela. Para ello, Carmelo protege sus manos con los dedales y el guardamano, y con el estirapeu, que es un trozo de correa, fija la horma sobre sus piernas. Puntada tras puntada,
la pala quedará fijada a la suela y a una tira de refuerzo. Para que los puntos no se vean, este abarquero menorquín, tal y como aprendió de su abuelo, pega la tira de cuero sobre el cosido. Llega el momento de repasar con la cuchilla todas las imperfecciones que hayan quedado, tanto en la pala como en la suela, para dejar igualado el par de abarcas. Ya se pueden quitar las hormas. El par de abarcas está igualado. Ahora, Carmelo debe marcar la longitud exacta para cortarlas a la medida adecuada. Con las tiras traseras, Carmelo procede de la misma forma. Primero las clava provisionalmente y luego las cose. En el cosido de las tiras, este abarquero utiliza las mordazas, que le sirven para presionar la pieza con sus piernas. Con fuerza y precisión, el punzón atraviesa el cuero y el caucho, enhebra el hilo al otro lado y va uniendo las dos piezas con total seguridad. Cuando las tiras están cosidas, ya se pueden quitar los clavos provisionales. Solo queda el repaso final con la cuchilla en forma de biselado para que el cosido no se sienta en la planta del pie. Las abarcas han quedado terminadas y emparejadas. Cada día, Carmelo Cervera, en su taller de Mercadal, sigue fabricando totalmente a mano las tradicionales abarcas menorquinas.